En línea se encuentra con nosotros la licenciada Olga Fernández Chávez, a quien le agradecemos la comunicación. Ella es licenciada en criminalística. Licenciada, ¿qué tal? Buenos días. Todo el equipo de la FINUR FM Radio la saluda. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Un gusto. Bueno, licenciada, le hemos convocado a esta comunicación por varios ítems, pero principalmente es la causa o el caso Facundo Castro, que ya se espera la hipótesis y se analizan las investigaciones, se esperan las pericias con respecto a si el cuerpo es de él o no es de él, y queremos aprender un poquito cómo es este proceso, qué es lo que se va a llevar a cabo. ¿Por qué se demora este tiempo que se habla de aproximadamente hasta 7 días, puede ser? Bueno, hay varios elementos que tenés que tener en consideración. Primero, la autopsia se va a hacer el 25. En general se hace lo más rápido posible, pero cuando hay peritos de parte, el juzgado notifica de que se va a hacer la autopsia y las partes tienen derecho a nombrar un perito, que a su vez tiene un plazo para aceptar el cargo. Entonces, yo presupongo, como hay una familia querellante y siendo un caso tan mediático, que lo están atrasando a hacer la autopsia para que el abogado tenga tiempo de notificarse, tenga tiempo de presentar un escrito ofreciendo un perito, y que el perito tenga y todos los peritos de todas partes que quieran tengan tiempo de presentar un experto para que haga un controlador de la autopsia. Por darles un ejemplo, el caso Maldonado hubo varios peritos, creo que tengo entendido que como 22. Dos participaron y los demás veían por cámara. Eso en primer lugar. Bien. En segundo lugar, los que fueron al lugar son el equipo de antropología forense, que ellos ya se especializan en casos donde tenés personas desaparecidas, han trabajado mucho con los casos de los desaparecidos en la época de la dictadura. Entonces es una forma de tercerizar y que no esté involucrada alguna fuerza que que están sospechadas en este momento, ¿no? Con la denuncia de la madre y todo, y los testimonios que aparecieron. Adicional, ellos, ¿qué es lo que lograron hacer en el lugar? Encontraron un cuerpo que aparentemente ya está en un estado de deterioro. Sí, con una putrefacción avanzada, con lo cual varios huesos aparentemente ya están esqueletizados. Esto puede deberse a la fauna local, ¿sí? ¿Cómo lo vas a corroborar? El equipo, una de las cosas que seguramente ha mirado, si tiene marcas de horadado de los dientes de algún animal, ¿sí? Licenciada, le pongo un paréntesis. ¿Estos estudios, estas realizaciones, pueden determinar o no si el cuerpo ha sido plantado? Hay algunos estudios que se van a hacer. El tema que vos tenés esa situación, el lugar donde está el cuerpo es un área compleja, ya de por sí les digo desde el lado de afuera, sin haber participado. ¿Por qué? Porque es un área de costa y es un área que se inunda. Claro. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando vos estudias la parte de putrefacción, vos tenés reglas que te permite determinar qué tan avanzada está la putrefacción. Pero vos tenés que considerar que una semana al aire equivale por el principio de Casper a 2 semanas sumergido. Pero parece que esta zona por momentos se inunda. Claro. Adicionalmente, cuando está en el agua, como que si esa zona tiene piedras, el cuerpo se va golpeando contra las piedras, ¿sí? Hasta que finalmente queda en esta posición final, que es donde se ha encontrado, ¿sí? Que generalmente, si estaba en el agua, lo termina llevando a la costa en un lugar, y cuando baja la marea el cuerpo termina quedando, que es lo que suele pasar con la mayoría de las veces que encuentras cuerpos ahogados. Determinar la data de la muerte, se va a determinar cuánto tiempo pasa en la morgue, que ahora no está siendo conservado, para evitar interrumpir o alterar el proceso de deterioro. Se va a considerar cuánto tiempo estuvo afuera y se va a tratar de hacer una aproximación, pero hay que tener en cuenta todas estas variables. Si estuvo al aire, si estuvo sumergido todo el tiempo, si hay tejido que perdió por el ataque de fauna cadavérica, etcétera. Todo eso se trata de tomar en consideración. Entonces vos vas a tener un margen de error muy importante, o sea, más importante de lo que tenés cuando te encuentras al cuerpo a los 2 o 3 días, para determinar la data de la muerte. Y el hecho de esta sospecha que ellos tienen de que haya sido plantada el cuerpo, generalmente si el cuerpo estuvo ahí por un buen tiempo, vos vas a tener oleadas de insectos que van dejando huevos y larvas, etcétera. Entonces eso, por entomología forense, el equipo de entomología tiene alguna posibilidad de determinarlo, siempre y cuando haya estado en ese lugar y no haya estado flotando en el mar por un buen tiempo y recién ahí viniera para acá. Adicionalmente, ellos dicen que vieron que la zapatilla fue plantada o que se les cayó y que hay huellas de neumáticos de una camioneta.
Siendo que tienen un grupo que tiene sospechoso, podés rastrear camionetas que pudieran estar en el grupo. Generalmente, si se sospecha que es una camioneta de policía, lo que es muy fácil, porque analizar los neumáticos de todas las camionetas que están destinadas al lugar, y determinas la distancia entre los ejes, y después chequeas si el neumático tiene alguna falla, etcétera. Claro. No es una evidencia, pero es un indicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es 100% seguro. ¿Esto ya se podría haber hecho, licenciada? Se puede hacer la pericia, sí, eventualmente sí. Lo primero que tienen que hacer en el momento es registrarlo y sacar un molde de la impresión. Claro. Licenciada, se dice que se va a manejar, que se va a hacer la autopsia con el protocolo Minnesota. ¿Qué es ese protocolo? Es un protocolo para el cual se sospecha y se protege el cuerpo en caso de que haya sido víctima, la persona víctima de torturas, en el cual, por ahora es un ejemplo, una de las torturas comunes que había era golpear en la planta de los pies, ¿no? Creo que en Tailandia hacían eso y lo hacen en varios países asiáticos, que no deja muchas marcas. Entonces, para evitar que ese tipo de evidencia se pierda, porque no son las que usualmente se buscan en una autopsia de un cuerpo, sino que se trata de determinar causal de muerte, se chequea con un protocolo especial para tratar de detectar signos de tortura y signos ocultos. Por ejemplo, aplicación de inyecciones, etcétera. El problema es que el cuerpo está en un estado muy avanzado, así que hay cosas que no se van a poder hacer seguramente, pero el protocolo se va a tratar de seguir. Adicionalmente, la gente de antropología forense seguramente ha tratado de preservar todas las evidencias y ya algunas pruebas, no sé específicamente con qué equipamiento cuenta el equipo de antropología forense, pero hay muchas cosas que ya se pueden ir adelantando. Por ejemplo, respecto a la duda de la identidad, si se recuperaron huesos largos de las piernas, como hay una proporcionalidad, no sé si alguno hizo alguna vez dibujo, pero vieron que la cabeza entra 7 veces en el cuerpo, o sea, 3 veces en aproximadamente. La pierna, bueno, el fémur es lo mismo, tiene el largo del fémur y del te permite determinar la altura del sujeto cuando estaba vivo. Con el cráneo o la calavera, podés sacar una radiografía. O sea, lo ideal es lo que hacían antes en Estados Unidos, que es conociendo los músculos y la densidad de la piel y de las grasas y de los músculos en el rostro, según si es hombre o mujer, que eso ya también lo pueden determinar por la pelvis y por otros huesos. Se conoce cómo se distribuye la musculatura y las grasas en la cara, entonces un experto que es antropólogo, aparte conoce mucho de musculatura y con masillas, se hace una reconstrucción del rostro. ¿Qué pasa? Para eso tiene que tener mucha capacidad. Eso se hace después de la autopsia, tiene que tener mucha capacidad como escultor. Hoy día hay software que hace eso, lo que no sé si lo tiene el equipo de antropología forense en sí. Lo que hacen es un escaneo en 3D del cráneo y después el programa solo cargando los datos hace una simulación de cómo sería el rostro. Licenciada, lo que hay se hace hoy día lo más barato, que lo que hacen casi todas las policías del país, es una superposición. Toman una radiografía del cráneo y lo superponen con la foto del sujeto para ver si corresponde. Bien. Licenciada, se encontró una zapatilla que, según el testimonio de la madre, lo que tenemos entendido, sería de Facundo. ¿La zapatilla puede hacerse algún análisis similar con el cuerpo y determinar si correspondía a él o no? Esto es una consulta meramente desde el desconocimiento. Sí, si está en buen estado, lo que se supone que se hace... ¿Vieron el caso de Thompson? En el caso de... Sí. Me basaba justamente en ese ejemplo. Claro, eso sacaron los ADN de contacto, entonces pudieron probar que el interior de la zapatilla tenía ADN de él y el exterior tenía ADN de la víctima. Se puede hacer, dependiendo obviamente del tiempo, ¿no? Porque el ADN de contacto son las células epiteliales que se desprenden en el roce común y que quedan en contacto con la superficie. Se adhieren y la técnica hoy día está muy avanzada como para encontrar pequeñas trazas, pero también si pasó mucho tiempo no van a encontrar. Licenciada, le recordamos a la gente que estamos hablando con la licenciada Olga Fernández Chávez. Licenciada, le hago una consulta. Entonces, ¿cuál sería básicamente el método por el cual más rápidamente y de forma más segura se confirma que puede ser o no el cuerpo de Facundo? ADN. ADN. No, me jugaría por ADN. Bien. Porque tenemos a la madre, pues no sé si tienen al padre, pero también esto es una posibilidad, pueden tener elementos de cotejo. Porque les doy técnicamente la técnica que tiene mayor estadística que lo sustente, que tiene menos método de error y que está comprobado, es ADN. Bien. Después, la siguiente es huellas digitales, pero si ya está teoretizado no lo vas a poder hacer. Bien.
Bien. Lo que es la superposición de imágenes te da una orientación, la altura, la talla, sí te da una coincidencia parcial, pero hay muchos sujetos que tienen una talla parecida, que pueden tener un cráneo, o sea, no un cráneo similar, pero no estás haciendo específicamente la reconstrucción. La identificación por odontología forense, si bien es una ciencia que para la identificación tiene su valor probatorio, lo cierto es que la ficha tiene que estar actualizada, y no sabemos si tiene una ficha médica actualizada, porque si se atendía en un médico un día y en otro día, no todas están a disposición como para tener la ficha lo más adecuada posible. Perfecto. Y además, y los otros métodos que tenés todos tienen más porcentaje de error, y lo ideal en unos casos así es que no haya error, así que es mucho más fácil de los huesos obtener ADN y en 2 o 3 semanas van a tener la identidad con seguridad. Muy bien. Yo sé que los tiempos de la justicia y los periciales son más lentos que los tiempos de las noticias, pero la realidad es que nuestro trabajo es así. Claro. Bien, doctora, bueno, uno como ciudadana ve un caso así a nivel nacional y saca conjetura. Facundo tenía tatuajes en los brazos, ¿no es cierto? La verdad desconozco, pero los tatuajes también sirven para poder hacer una identificación. Claro. Es más, para que se hagan una idea, que a mí no me parece mala idea, los militares es muy común que se tatúen la identificación, creo, y el grupo sanguíneo y son alérgicos a algo, que es muy útil en general. O sea, los tatuajes se han usado para identificar, pero si el cuerpo ya estaba esterilizado ya no tenés marcas, ya no tenés resto, porque no tenés piel. Claro. De la cual hacer la reconstrucción. Claro. Bueno, licenciada, según su óptica, lo más correcto sería el ADN. Sí, para identificarlo lo más correcto y técnico es el ADN. Así. Usted decía que la autopsia o las autopsias comenzarían el 25, ¿verdad? Sí. Y a partir de allí, ¿qué tiempo tenemos que esperar aproximadamente? Y el tema es que las autopsias generalmente lo que hacen es una posible. En este momento van a ser, se sigue un protocolo y que va a tardar, me imagino que va a tardar 1 o 2 días porque tiene que seguir este protocolo de Minnesota, entonces tienen que revisar todo. Y después se emite un informe que va a tardar un tiempo de redacción y se mandan tejidos, si pudieron recuperar, para estudios complementarios. ¿Por qué? Voy a tratar de ser lo más general, pasa que mi trabajo es así, perdón. Sí, no, pero se entiende. Hay algo que se llama pool de vísceras, porque una de las sospechas, que seguramente acá van a ser más exhaustivos, es si lo drogaron para tener control sobre la persona o para alguna forma de tortura, etcétera, si lo mantuvieron drogado en algún lugar, si lo mantuvieron sometido. Entonces, ante eso lo que se hace es esto que se llama pool de vísceras, donde se mezclan todos los órganos y quedaron, precisamente si el cuerpo está descompuesto, hígado, riñón, etcétera, y se busca por drogas. Y generalmente siempre se busca igual y también se manda parte de la masa encefálica. En este caso se va a hacer una búsqueda más pormenorizada. Eso es lo que se llama estudio complementario. También se piden, si tienen alguna duda, por ejemplo, si hay una lesión, eso no es de algún tipo, se manda a hacer biopsia. En este caso se va a hacer todavía más, con más detalles. Por eso cuando se hace con este protocolo tarda muchísimo. Claro. Y aquí tal vez la cuestión es esto, ¿no? Lo más apremiante, el tiempo. El tiempo tal vez es lo que puede generar más complicaciones, ¿no? Sí, o sea, el hecho de haber encontrado el cuerpo tanto más tarde, porque, a ver, en general en un caso así, encontrando el cuerpo en este caso, si por ejemplo, si ya no encuentran el resto del pulmón y el chico se ahogó, y ya es un tema para poder comprobar la causa de la muerte, porque en el esqueleto, yo no sé cuánto quedó realmente, pero en el esqueleto vos lo que encontrás es restos de, solamente marcas de daño traumático, ¿sí? O sea, daños al hueso. Claro. Tal vez el tejido después está limitado a en qué tan buen estado está como para poder ver las lesiones, porque tenés que ver, por ejemplo, si sangró, tenés que ver el tejido insuflado de sangre. Si ya estaba muerto cuando sufre alguna corte, tenés que ver que el tejido no sangró, y si ya no hay tejido, se complica. Licenciada, tal vez la atención está más centrada en saber cómo murió y no si realmente es él, y debería ser al revés, al menos por el momento. Yo creo que es un todo. Primero si es él. Que pueden ahora orientarse con el equipo de odontología, de antropología, para ver si corresponde la talla, la altura, el sexo. Ya creo que se sabe que es un hombre. Bien. Porque aparte creo que me mencionan que era muy bajito, entonces si es bajito también, o sea, el hueso va a ser proporcional y en base a eso podés calcular la altura, también lo podés hacer por el coxis, hay varios elementos para hacerlo. Bien. Las vértebras. Adicionalmente, yo les diría que determinar la causa de muerte va a ser importante para sea inculpar o exculpar a los policías.
Porque Claro. lo cierto es que hasta ahora lo que tenemos son testimonios que dicen que vieron, que lo levantan, Claro. pero o que lo detienen, pero después no hay nada que sostenga Claro. esa teoría, Ujú. ¿sí? Entonces vos lo tenés que corroborar, que realmente fue asesinado, golpeado, secuestrado, etcétera. Ujú, Muy bien. es entendible. Licenciada, queremos agradecerle por su tiempo y por haber sido tan didáctica con nosotros. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. La licenciada